Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Sin duda alguna, los personajes de las brujas son unos seres enigmáticos. Muchas veces ayudan, otras tantas son un calvario para las mujeres embarazadas o las madres de niños pequeños. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La sombra de la bruja. Hace algunos años mi esposa había dado a luz a un hermoso bebé. Al siguiente día salían del Hospital de la Perla, en Ciudad Nezahualcóyotl, esto en el Estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes de la Paz, justo enfrente del famoso Cerro de Chimalhuacán, el Cerro de las Brujas y Demonios Pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos que cuenta toda la gente. Gracias a Dios, a mi esposa la dieron muy rápido de alta, esto para irse a casa a recuperarse de aquella cesárea. Estando en casa y con mi bebé de 3 días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presentes desde la primera noche. Comenzaré contando que en su primer noche en esa casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera muy incómodo, como si algo le molestara, o peor aún, como si algo lo estuviera asustando. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos qué era lo que pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en el cuarto de la casa de mis padres, pero curiosamente, dando las 3 de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo estaba temblando de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación muy extraña, y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en aquel pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté. Yo tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio, pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros estaban aullando allá por el cerro, al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes, y conforme ese ruido se iba aumentando, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía solo un día de nacido, y por tal motivo, este aún no podía abrir sus ojos. Solo giraba su cabecita como si temiera por algo. En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa, que aún estaba muy adolorida por aquella cesárea, y después de calmar al bebé, poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar, y por fin se pudo dormir. Mi madre se retiró a su recámara, y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala. Así que dejaríamos a mi esposa y al bebé juntos. Así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada estaba justo en el área donde el bebé dormía, a escasos 5 metros de mí. Yo me quedé dormido, y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido levanté la vista en dirección a lo alto del cerro, y noté que esa madrugada las brujas de Chimalhuacán tenían una fiesta allá arriba, pues se veía muy a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar, y se sentía una noche como si el viento tuviera miedo. Pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas, y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y de pactos satánicos desde hace décadas atrás, o incluso en las épocas prehispánicas. Yo regresé del baño y me dispuse a dormir. Quiero ser claro, hasta ese instante yo no creía mucho en las brujas, y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía la gente del pueblo, y en especial los campesinos, era producto del mismo ser humano, mediante la ansiedad, pero lejos yo estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño. Cuando regresé yo me dormí y entre sueños sentí como 2 presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran 2 siluetas semihumanas allí en lo más oscuro del cuarto. De hecho se veía una sombra negra como forma de una mujer, pero sin masa corporal. En eso
la que estaba junto a mí le gritó a la otra: «Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo. Ahora es nuestro». Eso que presencié no fue un sueño, más bien era una triste realidad, una realidad de terror. Eran como dos sombras nocturnas o algo así parecido, que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde estaba mi hijo y la otra se quedó a la altura de mi cabeza, la cual me provocó un escalofrío y un miedo absoluto. Era una aterradora sensación que yo jamás había sentido, que de inmediato paralizó todos mis sentidos y me provocó la parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó, el cuerpo se me acalambró, mi rostro estaba totalmente en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a la merced de esas aberraciones que sin duda bajaron de aquel cerro y buscaban a una presa de sangre dulce para devorarla. No creía que estaban en mi casa y que entraron aquellas supuestas brujas, pero tenía que aceptar aquella realidad. En eso comencé yo a patalear y a hacer algunos ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé, que seguía muy inquieto, notó que algo pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar, hasta que prendió la luz, y esa bruja en aquella sombra me soltó, y así poco a poco pude recuperar el aliento. Yo le conté todo lo que había visto a detalle, y me dijo que eso era realidad, que no había sido solo un sueño. Mi madre ya estaba muy asustada y comenzó a regar agua bendita. Al mismo tiempo me dijo: «Ya ves, hijo, eso que platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimalhuacán, y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta quererlo chupar». Al escuchar esto yo me quedé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que yo no creía en brujas. Hasta pensaba que éstas eran humanas y que no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé esa noche. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas, desde guajolotes, aves, bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o canicas de cristal. Pero ahora, estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí entre las sombras, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, en Estado de México. Ante esa manifestación inusual, y al ver cómo temblaba, mi esposa de cobarde no me bajaba, y de miedoso mucho menos. Ella me insistía que lo que yo había visto era producto de una pesadilla, y que todo estaba en mi cabeza y en mi mente. Yo no dije nada, y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente había sido un sueño, uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre, que estaba haciendo guardia para que las brujas no lo acecharan. Yo me ofrecí a acompañarla hasta que amaneciera, y juntos cuidamos a aquel bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semihumano que salía de debajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa, que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y la estaba lastimando considerablemente, al grado de que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró debajo de la cama y que tenía unas garras muy fuertes que le había sujetado por el cuello y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de aquella bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo algo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado de que no podíamos atenderlo, porque quedamos como en la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a escuchar una risa macabra espectral de una de las dos brujas en las sombras, la cual estaba cerca del bebé, y la otra bruja, que era como una sombra, de nueva cuenta se colocó a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba para debajo de la cama.
Cuando reaccionamos para ayudarla, esa horrible sombra se medio manifestó, casi por completo. Tenía una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como un ave o algo no visto en nuestras vidas. Cuando tratamos de liberarla, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre ante tal alboroto se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar cosas y golpear los muebles, tirando cuadros y platos. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo de que aventaba agua bendita por todas partes. Eso provocó que algo saliera por las ventanas, rompiendo los cristales y quemándose, como si el agua bendita les provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro, aquel cerro mencionado, y lograron quemar parte de él. Desde esa noche, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo. Ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar esas brujas, pues una bruja jamás olvida, ya que marca a sus presas y mucho menos perdona. Pero ya sabemos cómo enfrentarlas y miedo no les tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerles frente. Dios está con nosotros y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo y en esos años ya han muerto muchos niños, supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas o las sombras que habitan en aquel pueblo de los Reyes de la Paz tuvieron mucho que ver con aquellas muertes. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. Yo en lo personal, de verdad, he visto muchísimos casos de niños que están enfermos hasta antes que reciben el bautizo. Una vez recibiendo el bautizo, son declarados como hijos de Dios y es muy difícil que una bruja les pueda hacer algo porque ya tienen una protección especial. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.